Bien, como les decía, nosotros, la sentencia más difícil que tenemos, siempre en el Excel, es el famoso sí. El sí nos vuelve locos. Y acá yo les estoy mostrando un poquito el Paint. El sí es programación pura. El sí es una pregunta. El sí es una pregunta. Es una pregunta que tiene dos posibles soluciones. Y las dos posibles soluciones es que lo que yo digo sea verdadero o lo que yo diga sea falso. Por eso el sí, el igual sí, tiene una pregunta, una salida por verdadero y una salida por falso. Eso es el sí. Ahora, yo adentro de ese sí puedo escribir lo que a mí se me antoje. Esa pregunta puede ser una pregunta compleja, con conectores lógicos. El conector lógico y, el conector lógico o, el conector lógico no. Y las salidas por verdad o por falso pueden ser un cartel en el cual yo le pongo comillas, puede ser una operación matemática, puede ser una operación lógica, puede ser un número, o puede ser una fecha, puede ser lo que se nos antoje a nosotros. El tema está que siempre tengo que tener en cuenta que por cada sí que pongo, yo tengo que tener dos salidas. Esto significa lo siguiente: si yo tengo este sí y yo voy a poner otro sí más adentro, y vamos a suponer que donde yo voy a poner el otro sí es aquí, yo lo que tengo que tener en cuenta es que si hay otro sí más, yo tengo que tener en cuenta que la estructura de ese sí se va a meter adentro. Entonces, si la pregunta se cumple, vendrá a preguntar si otra vez se cumple, en donde yo voy a tener una salida por verdadero, una salida por falso, y después la salida por falso que corresponde a la otra pregunta. Entonces se va complicando porque se van haciendo lo que se llaman sí anidados, ¿sí? El sí anidado. Entonces, si yo tengo nota, y acá las notas a mí me varían de un valor a otro, por ejemplo, yo quiero que me diga aprobado, ¿sí? Si es de 6 o más, y me diga marzo, si es 3 o menos, y me diga diciembre, en el caso de que sea entre 4 y 5, entonces yo tengo que armar un sí y ser inteligente de cómo armarlo. Acuérdense que cada sí tiene dos salidas y yo acá tengo tres. Entonces esas tres salidas tienen que estar perfectamente coordinadas, porque si yo me olvido de una, sonamos. Si yo tengo tres preguntas, tres salidas, necesito siempre una cantidad de sí tal como cantidad de preguntas menos uno. Si tengo tres preguntas, dos sí.
Si tengo 4 preguntas, 3 sí. Si tengo 5 preguntas, 4 sí. Siempre un sí menos que la cantidad de preguntas que necesite. Después, ¿cómo pregunta? Ahí está la cosa. La mejor forma es siempre preguntar por los extremos. Yo voy a preguntar por aprobado y por marzo. Serían los extremos que nosotros tenemos. El punto medio es, ¿sí? El punto medio es diciembre. Ahí dice diciembre, pero bueno, comí la E. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, la celda donde yo voy a meter el dato va a ser ahí. Entonces, sí, paréntesis, la celda esta es mayor o igual a 6. Alguien me preguntaba cómo hacíamos el mayor igual. Bueno, la forma de hacer el mayor igual es escribir mayor igual. Punto y coma, está aprobado. Punto y coma. Y acá sí tendría que venir el otro sí con su estructura. Sí paréntesis. ¿Cuál es la prueba lógica? Otra vez, que B1 sea menor o igual a 3. Con lo cual, esta persona estaría en marzo. Entonces, fíjense, si yo acá me olvido del valor falso, y le cierro el paréntesis, no me va a dar error. Me va a decir marzo, está bien, pero yo le pongo un 6 y dice, ah, está aprobado. Le pongo un 3, está en marzo, pero yo le pongo un dato que no corresponda, que sería 4 y 5, y me va a dar falso. Ahí es el primer indicio de que algo pasa. Yo me olvidé de algo. Y lo que yo me olvidé es justamente de poner acá un punto y coma, y como me dice la ayuda, che, dame el valor de falso. Y el valor falso sería diciembre. Y ahí se solucionó. También lo que yo observé es, tengo una serie de valores, 4, 5, 6, ¿sí? Una serie de valores X. Yo lo que noté es que muchos colocan solamente donde corresponde el sí. Está mal. Porque yo no sé, suponiendo que estas sean personas, persona 1, ¿sí? Persona 2, persona 3, ¿sí? Que sean personas, yo no sé si esta persona va a cambiar y va a tener un 4 y no le va a decir diciembre. Yo no sé si esta persona va a cambiar y va a tener un 4 o va a tener un 3 o va a tener un 2. Entonces, la fórmula, si aquí dice situación, y acá dice nota, y acá dice nombre, tiene que estar copiada completa. Cosa de que la planilla cumpla su función correctamente. Porque para eso nosotros tenemos una planilla de cálculo, para que la planilla de cálculo calcule ella, no nosotros. Por eso se llama planilla electrónica. ¿Sí? Digo porque corregí un montón de estos errores donde compañeros de ustedes solamente ponían el sí donde correspondía, pero no donde no correspondía. La situación es toda la columna, por lo tanto, toda la columna es correcta. A ver, vamos a suponer, yo tengo 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, ¿sí? Ponemos el formato pesos. ¿Sí? Condición de venta, este es precio. Y esta es la condición. Suponemos efectivo, tarjeta, cheque. Cheque. Y dale que le escribo mal. Cheque. Vamos a suponer que yo quiero hacer un descuento. Un descuento del 5% por pago efectivo. Ustedes verán, y yo el sí se lo hago solamente arriba. Y bueno, no es así. Porque a lo mejor yo vengo y cambio la condición aquí.
Y si yo cambio la condición acá, quiero que me haga el descuento. Entonces, ¿qué hago? Muy fácil. Igual sí. Acá me dice efectivo, punto y coma, a este valor le haga el 5%. Punto y coma, caso contrario, nada. Y si es nada, es 0. O si fuera un texto, comilla, comilla. Le ponemos el signo peso y tiramos hacia abajo. Si yo acá vengo y pongo efectivo, en forma automática me calcula el descuento. Eso por un lado. Después por el otro. Mucha gente tuvo problemas con respecto a los gráficos. ¿Sí? La computadora grafica igual que los humanos. ¿Eso qué significa? Yo para poder graficar tengo que tener referencias. ¿Sí? Dicho de otra manera, yo para poder graficar necesito un valor sobre y y un valor sobre x. Si yo no tengo como referencia dos valores, yo no puedo graficar, porque acá para definir un punto, por ejemplo el punto P, ¿sí? Necesito una coordenada en y, o ordenada, ¿sí? Y una en x. Es la única forma que yo puedo graficar un punto. P de x, y. ¿Está? Ustedes lo deben de haber visto en análisis matemático, ¿puede ser? ¿Están viendo matemática o algo por el estilo? Han visto ecuaciones. Entonces, Excel necesita lo mismo. Si yo le doy un solo valor, ¿sí? Va a tomar pensando que hay algo que yo no le puse. Lo va a graficar. Pero me van a faltar datos. Entonces, ustedes aquí, según lo que ustedes seleccionen, me irá dando distintos tipos de ayudas para que yo pueda completar. Siempre lo que es conveniente, sobre todo con el Excel nuevo, que es un poco más complejo en cuanto a la salida de información que yo tengo de este otro lado, ¿sí? Acá yo podría estar agregando el eje X, ¿sí? Cambiar fila, columna, ¿sí? Lo que es interesante cuando yo grafico es seleccionar completo lo que yo quiero graficar. Yo lo que quiero graficar es eso. Por lo tanto, ahora cuando yo lo grafique, va a salir como a mí me gusta. ¿Sí? Tendré que cambiar el título del gráfico, esto lo tendré que poner de otra manera, girarlo, ¿sí? O sea, yo tengo las distintas opciones que me va a ir dando el texto. ¿Eh? Si en cambio yo los valores los tengo separados, por ejemplo, hay valores aquí y yo tengo que graficar eso, yo no puedo hacer esto porque estaría dejando un hueco en el medio que para Excel serían valores y ustedes no tienen valores ahí. Entonces ahí lo que conviene hacer es seleccionar nuestro eje X, apretar la tecla Control y seleccionar el área siguiente. Y de esa manera les va a volver a salir el gráfico que ustedes quieren. Hubo muchos que tuvieron problemas con respecto a ese tipo de graficación. ¿Está? Eso es lo básico de Excel. El uso de la función sí, y las demás funciones, cuando ustedes tienen alguna duda, miren, recurren
ponen el igual, ¿sí? Ponen suma, paréntesis, y si tenemos alguna duda con respecto a las funciones, ¿sí? Aquí tiene la forma de darnos la ayuda, en este lugar. Yo haciendo un clic en este lugar, tengo todas las funciones y cómo se usan. Inclusive me da para qué sirve, cómo se usa y además me da una ayuda en línea para poder usarla. Si nos equivocamos en Excel es porque no tenemos idea. ¿Sí? Porque automáticamente me está diciendo cómo hacerlo. ¿Sí? O sea, no tengo que andar preocupándome en nada. Contar me permite desde este lugar ir seleccionando. ¿Sí? Está bien. Hay 10, contó 10 personas. Existen muchas funciones. El trabajo más complicado que ustedes tuvieron fue el 21. El 21, como era tan complicado y son funciones que generalmente se usan poco, lo que yo ideé fue directamente darles el ejercicio para que ustedes analizaran esas fórmulas. ¿Sí? Porque es un gran problema. A ver, era como calcular la fecha de nacimiento. Es sí fecha, pero a ver, es sí fecha. Si yo tengo una fecha de nacimiento, una fecha cualquiera, a ver, voy a poner mi fecha de nacimiento. Y pongo la fecha de hoy. ¿Sí? Yo puedo calcular la edad fácilmente, sin usar si fecha. Yo puedo usar directamente, mira, tomo la fecha esta y la resto a la fecha anterior. Me da la cantidad de días que viví. El tema es que mi amigo Excel, como es contable, trabaja con el mes contable. Y el mes contable tiene 360 días. Entonces lo que hace es venir acá y yo le pongo días 360, paréntesis, ¿sí? Y lo divido por 30. ¿A dónde me equivoqué? Ah, lo había hecho al revés. Fecha inicial, fecha final. Fíjense que hace lo mismo que la resta. Ahora me quedo en formato. Ahí vamos. Vamos a darle un formato general. Ahí me dice la cantidad de meses que yo tengo. Entonces, fíjense que la cosa es muy fácil. Es buscarle la vuelta. De la misma manera era que ustedes hubieran restado este con este. Al revés en este caso. Opa. ¿Sí? O que hubieran restado al revés. Y que lo hubieran dividido por 30. O que hubieran usado si fecha. Es cuestión de buscarle la vuelta. La diferencia que puede haber es justamente por lo que yo les mencionaba. Yo acá estoy usando día 360, acá estamos usando los días directamente. ¿Sí? Por eso es la gran diferencia que hay. Son 10 días de diferencia. ¿Sí? Pero funciona de la misma manera. Entonces,
La cuestión es buscarle la vuelta a las cosas que vamos trabajando. Por supuesto, este tipo de funciones tan complicadas en una planilla de cálculo para un examen no van a estar. ¿Tá? Lo que sí pueden llegar a tener es algo que yo vi que usan poco. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, el dólar, vamos a hablar de algo que está complicado, ¿no? Porque es mentira que está a 80 pesos. No lo encontramos en ningún lugar. Pero yo tengo el precio del dólar en ese lugar. ¿Sí? Y yo acá tengo una serie de ítems que están en dólares. ¿Sí? 5,25, 3,36, 4,65. Bueno, aquí hay otro problema. Mucha gente me decía, che, Mario, no me da. Pasaba esto. Normalmente, si ustedes tienen el teclado en castellano y el Word y el Excel en castellano, la coma es coma y el punto es punto. Yo me voy a dar cuenta enseguida. El Excel es tan inteligente que cuando ve un número, lo coloca del lado derecho. Y cuando ve un texto, lo coloca del lado izquierdo. Entonces, yo he visto mucha gente que me ha escrito y me dice, Mario, no me da nada. Hace esta cuentita y me dice, no me da nada. Y sí, más vale que no me da nada, porque esto que tenés acá es un texto. Fíjate que si le pones la coma, ¿sí? Mirá. Ah, claro, perdón. Vamos a poner 4,63. Me da valor. Bueno, fíjate, la cosa es sencilla. Ya te tenés que dar cuenta que lo que vos tenés ahí es un texto. Son los errores comunes, que están media hora o 3/4 de hora en un examen mirando dónde estaba el error. Les digo por qué pasó. Tuve 20 mails con la misma pregunta. No me da. Pero no te da, fíjate. Date cuenta cuál es el problema. La coma es coma, el punto es punto. Entonces, si vos querés poner separador de miles, andate al formato, andá a los formatos de contabilidad y decí que querés trabajar con separador de miles. ¿Sí? Te vas a número, le decís que querés trabajar con separador de miles y ahí te va a poner los puntos donde corresponde. ¿Está? Entonces, acá es 4,63. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer la cuentita? Porque esta no me la deja hacer, no me la deja copiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Tienen 50 y van de a uno. Uno por uno, por uno, por uno. Está mal. Ahí tienen que usar lo que se llama referencia relativa y referencia absoluta. Ustedes tienen que hacer, hay una celda que tiene que estar fija, que es esta. ¿Está bien? Si ustedes vienen y ponen igual a este por este, Excel lo hace bien. Ahora, cuando le dicen que lo copie, copia mal. Pero no es porque Excel le gusta copiar mal. No, no. Porque Excel lo que está acostumbrado es que si yo muevo la columna hacia abajo, ¿sí? Me mantiene la columna, pero me varía la fila. Esto significa que si primero es B1, después va a ser B2. ¿Ven? B2 puso. Y abajo va a ser B3. Y abajo va a ser B4. Como yo me muevo fijo en la columna, deja la columna fija y me cambia la fila. Si yo corro, o sea, hago al revés, copio de esta manera, me mantiene fija la fila y me varía la columna. Se llama direccionamiento relativo. El direccionamiento absoluto lo que hace es mantener fija esta fila, esta celda. ¿Cómo hace para mantenerla fija? Muy fácil. Yo quiero que B1 se quede donde está. Entonces, si le agarro, le pongo un signo pesos acá, un signo pesos acá, y me fija la celda B1. Entonces, yo ahora puedo venir y copiar perfectamente. Eso se llama direccionamiento absoluto. Hay otra cosa también que se usa mucho, que es el buscar. ¿Sí? El buscar se usa mucho. Vamos a poner cosas irrisorias.
Ustedes tienen una tabla en algún lugar de su planilla. Puede estar en otra hoja, donde ustedes quieran. ¿Sí? Yo acá lo que quiero hacer es, entrado el código, yo quiero que me ponga, y quiero que me ponga el precio. Entonces acá, yo tengo que usar algo que se llama buscar valor. ¿Qué valor voy a buscar? El valor que voy a buscar es el que está acá. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en una matriz. ¿En dónde? En esta matriz. Punto y coma. Pero yo quiero que esto se repita para abajo, entonces a esa matriz la voy a poner fija. Yo voy a hacer que esa matriz sea fija. Y ahora le voy a decir qué columna quiero ver de esa matriz. Las columnas se enumeran de izquierda a derecha, estén donde estén ubicadas, ¿sí? Acá, al costado, arriba, abajo. La columna 1 es código, la columna 2 es artículo, la columna 3 es precio. Por lo tanto, acá yo quiero ver 2. Ahora voy a venir, voy a copiar al lado, buscar B, E9, ¿sí? La tabla es la misma, lo que quiero ver acá es el 3. Está bien que de eso, no se preocupe. Acá puedo venir, ¿vale? Total, y acá puedo venir, poner cantidad. Vamos a correrlo un poquito. Ponemos total ahí. Vamos a hacer una autosuma de todo esto. Y acá vamos a poner que total es igual al precio que multiplica a la cantidad. Y venimos todo para abajo. Fíjense, yo voy a comprar un pan de manteca. El código de la manteca es 2. ¡Apa! Bien. Después voy a comprar pan. Cantidad de pan 2. Pan es 1. Azúcar. Vamos a poner papa. 4. Vamos a comprar 10. Perdón, dijimos 4. 10 kilos, digo, del código 4. ¿Sí? 20 kilos del código 3. Fíjense cómo funciona. Había un montón de ejercicios para resolver de esa manera y no lo usaron. Yo no sé si porque no lo sabían, y después a partir de algunos les fui diciendo usen buscar o fíjense que está hecho con buscar B. ¿Sí? Esto es una planilla electrónica automática. Si ustedes no lo utilizan de esa manera, está mal. Yo por eso muchas veces les he devuelto ejercicios. Porque le estaba faltando eso. Bien. ¿Pregunta, consulta? Sí, se está grabando. Yo tengo una consulta, más que nada por el tema de examen, la parte de Word, el tema del índice. ¿Se puede hacer el índice también con Google Docs? No, por eso no te lo voy a pedir. Bien. Porque eso era lo que más me había costado. ¿Querés que te diga una cosa? Nunca en un examen hemos pedido un índice. ¿Está? Nunca en un examen se pidió un índice. El tema del índice lo puse yo porque no puede ser que un universitario y un futuro profesional no sepa hacer un índice. Es algo que ya tendrían que traer de la escuela secundaria y normalmente no lo traen. ¿Sí?
O sea, todo lo que sea presentaciones formales, nadie lo trae. O sea, no saben lo que es una nota al pie, no saben lo que es una referencia. Entonces, el tema de índice automático, hay un montón de formas de hacerlo. Uno son con tablas, ¿sí? Y el otro en el formato como yo había explicado en su momento. Pero el tema del índice en un examen no se toma porque es una pérdida de tiempo. Inclusive este examen, por ejemplo, es copiar un texto y darle formato, ¿sí? Ponerle columnas, meterle una imagen, hacerle el interlineado. O sea, lo normal, lo completo que se toma, por ejemplo, en una prueba cuando uno va a rendir un examen de suficiencia de Word. ¿Sí? Lo básico, indispensable. Tampoco hacemos mezclar archivos ni nada por el estilo. O sea, lo que queremos saber es que tengan idea de eso. Lo interesante por ahí también sería saber colocar hojas verticales y horizontales, ¿sí? Porque ustedes saben que Word permite imprimir hojas en el formato que ustedes quieran, hasta 54 centímetros permite Word, siempre y cuando nosotros tengamos una impresora que lo permita. Pero el Word, yo vi gente que cuando tiene hojas apaisadas, o sea, horizontales, las imprime de manera separada, cuando realmente no se puede. O sea, hay una tontera. Si yo puedo decirle, mirá, a partir de tal hoja hacelo horizontal, a partir de tal hoja vertical, como habíamos visto. Está, pero todo eso no se toma porque no es, no se puede. ¿Va? Con respecto al Excel, la otra consulta que me quedaría es si podemos ver algún ejemplo de gráfico en la hoja de cálculo de Google. Viste que yo acabé de mostrar uno. A ver, no tiene muchas, no tiene muchas vueltas. A ver, ahí voy, ¿eh? Ya vamos a volver a la que yo había estado armando. A pesar de que tengo 300 megas, cuesta, ¿eh? Está lento. Bien. Pasa lo mismo. Hay que seleccionar. Acá no lo tenemos a mano, sino que está en insertar. Y después, bueno, a partir de gráfico, él te inserta un gráfico, ¿sí? Como le gusta a él, ¿está? Pero ya te abrió el editor de gráficos acá al costado. Y ahí tenés algunas opciones ya de gráficos predefinidos. Por ejemplo, que yo había elegido. Una vez que vos tenés el editor de gráficos, posicionándome sobre cada uno, me va a permitir establecer sobre ese gráfico, ¿sí? Etiquetas, fuentes, color del texto, los títulos del gráfico, ¿sí? Por ejemplo, con un color. Si quiero el subtítulo, con otro color. Las leyendas, que en este caso están en automáticas, pero les puedo decir dónde las quiero. Se dan cuenta que no tiene muchas opciones con respecto a Excel. Por eso es que cuando yo convierto un trabajo de Excel a la planilla de cálculo de Google, se rompe todo. Por ahí no las fórmulas, pero si tenían gráficos e informes y filtros, hizo un total desastre. Los filtros acá son muy fáciles de usar, son más fáciles que los filtros de Word, Excel, perdón. Es directamente hacer un clic acá, ir a datos y ahí poner crear un filtro. Y ya a partir de ahí, cuando ya te definió el filtro, que acá no tengo nada para filtrar, ¿sí? Tendría que haber ido acá, ¿sí? Le marcas qué filtro querés y nada más. O sea, no tiene muchas más vueltas que eso. Yo filtros, por ejemplo, lo intenté evitar en la evaluación. Pero bueno,
se pueden usar filtros también, pero no son tan complejos. Si vos ya sabés lo de Word, esto lo manejas perfectamente. Por ejemplo, las funciones de subtotales, esas que usamos bastante en el Excel, están Las también usás de la acá en misma el... manera, las usás de la misma manera. Sí, 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 las usás de la misma manera. No, no tiene inconveniente con respecto a eso. Por ahí se va, o sea, es diferente en la parte de estadística, pero como nosotros no vimos nada de estadística, no sería tanto el inconveniente. O sea, yo estuve investigando justamente porque cuando me dijeron de esto, digo, bueno, sonamos, hay que cambiar todo. Pero bueno, no había que cambiar todo. Yo no le tengo mucha confianza, está lo que es Google. Pero bueno, es una herramienta más que hay que conocer. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. IUA tiene comprado los derechos de Google de la parte académica, entonces tenemos que trabajar con eso. Pero vuelvo a repetir, si ustedes van a trabajar con Excel, se va a poder también, o sea, yo lo que quiero es que si ustedes llegan al examen y se encuentran con Google Docs o con Calc, no se asusten, pueden trabajarlo ustedes con su Word, con su Excel. El tema está que por ahí la computadora que tienen ustedes no tienen Word, no tienen Excel, bueno, van a tener que trabajar con las dos herramientas esas que están ahí, pero es más o menos lo mismo. Sí, porque no los van a dejar trabajar en el Word y en el Excel de Hotmail, por ejemplo. ¿Sí? Era para que no tuvieran ese problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sí. En la parte cuando hacíamos gráficos con subtotales, digo, cuando quería hacer el gráfico no podía, no sé si estaba eligiendo mal Estarías los datos. estabas a lo mejor seleccionando mal el valor, que era lo que yo te decía. Si por ahí nosotros seleccionamos, a ver, de un lado seleccionás 4 celdas y del otro seleccionás 3, le está faltando una para poder seleccionar. Entonces, ponele que haya quedado algún valor sin seleccionar, el gráfico no salió. Sí, eso es lo más factible. También puede ser que estés seleccionando algo que no tenga valor, entonces por lo tanto no te lo grafica. me pasaba cuando de los subtotales teníamos que sacar promedios generales y no podía hacer el gráfico directamente de la tabla. Porque a lo mejor ese subtotal, fíjate que a lo mejor lo que estabas referenciando era una celda que no tenía valor. La celda tiene que tener valores numéricos, si no, no te los grafica. Bien, gracias. Profe, más o menos cómo va a ser la actividad obligatoria 2. Es muy fácil, es un Word con un Excel adentro. Tenés que resolver primero el Excel. El Excel, una vez que lo tenés, lo dejas ahí, abrís el Word, es una carta, y esa carta tiene 2 hojas. En la primera es una presentación con el formato de Word, y en la segunda tenés que colocar la segunda hoja paisada para que vos puedas insertar la tabla y el gráfico correspondiente. Entonces, ahí me doy cuenta si sabés usar el Word con hoja vertical y hoja horizontal, y que sabés insertar, que es muy fácil, es copiar y pegar la tabla sobre Word. Y me tenés que mandar en un archivo zipeado la planilla de cálculo para que yo pueda corregir la planilla y el Word. Ah, Nada bien. más que eso. No. A ver, no es nada complicado. ¿Está? A ver, Word y Excel no es complicado. Uno lo que pasa es que por ahí se pone nervioso y eso es lo que lo hace complicado. Sí, a mí con las funciones, sobre todo la sí, es como que, bueno, me trabo por Lo que ahí pasa es que bastante. la función sí es una función de programación. Y uno tiene que tener la cabeza abierta. Y eso, si no nos lo enseñaron bien en el secundario, es razonamiento puro. Y es el gran problema. ¿Sí? Es el gran problema. Porque con la que más tuve problemas fue con esa que con las otras, digamos. Sí, mirá, el 95% de la gente la pifia con el sí. Pero es un problema de estructura, de cómo nos han educado, cómo nos han enseñado. No yo, porque yo soy viejito ya.
¿sí? O sea, a mí me enseñaron a razonar, a los cálculos mentales y a todo lo demás. El problema es ese, no te hacen razonar, es tu memoria. Memoria y calculadora. Y desgraciadamente no nos sirve ninguna de las dos cosas. Entonces, sí es una cuestión de razonamiento, hay que acostumbrarse a eso. Vos pensás que tenés dos salidas, y en base a esas dos salidas, que era lo que yo explicaba antes, saber qué optar por una o por otra. Bárbaro. O sea, Gracias, la profe. computadora es el único animal que es confiable, el hombre no. El hombre siempre tiene tres respuestas posibles, no, sí y ni. La computadora tiene sí y no. O es blanco o es negro, o es gris, no hay gris. ¿Sí? ¿Es verdadero o es falso? Acordate, trabaja con ceros y unos. A ver, trabaja con tensiones altas y tensiones bajas. ¿Está? Entonces, ¿no hay corriente? 0. Hay corriente, 1. ¿Verdadero? 1. Falso, 0. En la computadora, cada componente de la memoria, ¿sí?, está compuesto por elementos electrónicos que se llaman flip-flop. El flip-flop es un circuito que permite recordar dos estados posibles, 0 o 1. Un señor que se llamaba Bull, que es el culpable de todo esto, matemático él, encontró una forma nueva de matemática, antes que se descubriera la electrónica, que es una matemática basada en la lógica humana. Mezcló la lógica con la matemática. Por supuesto, murió loco, ¿está? Porque el tipo descubrió el principio de la electrónica cuando todavía la electricidad no se había descubierto. Ese principio de la matemática lógica es que él redefinió todas las operaciones matemáticas y las operaciones lógicas a la lógica humana. Y de ahí salió las famosas compuertas, que son las compuertas lógicas. La compuerta I, la compuerta O, la compuerta NO, la compuerta NOR, la XOR, ¿sí?, que son las compuertas que conforman los circuitos de una computadora o de un circuito electrónico. Y este famoso sí, que es un sí condicional, por eso es if. Si ustedes conocen algo de inglés saben que ahí está el yes y el if. El if es el sí, pero, ¿sí?, sí condicional. Ese sí condicional es la famosa pregunta, ¿sí?, que vos podés responder de dos maneras posibles, por sí o por no. Y eso es lo que nos tenemos que acostumbrar. Nosotros los humanos no estamos acostumbrados a eso. Entonces, si no nos enseñaron a razonar bien las cosas, nos encontramos que el sí nos cuesta horrores. Y te digo que toda la vida nos pasó lo mismo. O sea, esto es de que yo conozco las planillas de cálculo desde hace una banda de tiempo, desde el año 83 que las conozco, las primeras planillas de cálculo que salieron, Lotus, que se llamaba la primera. Era el terror de todos. Lo que pasa es que todos empezamos programando y después terminamos con el Excel. Y bueno, ya para nosotros el Excel es una cosa común y silvestre. Siempre, viste que yo recién puse un ejemplo. Si vos tenés las opciones, planteate las opciones del lado, en algún lugar, en algún papel. Y fíjate qué es lo que tenés que poner, qué es lo que tenés que preguntar. No te vamos a tomar nunca un sí que tenga 57 salidas, ¿sí? A lo sumo tendrás 2 sí anidados o 3 sí anidados, pero no más de eso. Bárbaro. Gracias, profe. De nada. Profe, consulta. Decime. ¿Cómo hacemos para en una celda poner un valor numérico, pero que al lado tenga un texto, pero cuando vamos a usar la fórmula nos tome el valor numérico? Mirá, si vos seleccionás el número... Ah, perdón. Digo mirá y no comparto la pantalla, es muy difícil. Si vos seleccionás, vos podés ir acá donde dice más formatos de número. Acá en personalizada, ¿sí?, yo puedo elegir un número, ¿sí? Ah, bien. Una pavada, ¿no? Sí, me hizo renegar. Te hizo renegar. Vos lo que tenías que poner es la palabra meses, ¿no? No, unidades. Ah, unidad.
Es toquetear, sin miedo, ¿sí? O sea, hay que perderle el miedo. Vos te venís acá entonces, a formato, pones número, ¿sí? Vas a personalizarla, te buscas un número, y acordate, si vos querés poner, generalmente va entre comillas, ¿estamos? Entonces vos lo que escribas lo va a referenciar a unidades. Listo, profe. No, de nada. No, pero es cuestión de tocar, ¿eh? Es tan fácil como eso. Más que romperse no va a ser, o sea, te va a decir, ¡uy! Y te va a poner un montón de cardinal y cosas extrañas, ¿eh? O sea, es probar. Yo también noté eso. Era más fácil preguntarme a mí que investigar un poco en internet. Se aprende mucho, ¿sí? O sea, ustedes no tengan miedo de buscar. Esto no es un lenguaje de programación que hay cosas que no se encuentran. Esto se encuentra un montón de información. Investiguen, investiguen, investiguen. Es una forma de aprender rápido, ¿sí? O mejor dicho, es una forma de aprender más lento, pero no te los voy a olvidar nunca, ¿sí? Porque es cuestión de investigación. Uno cuando investiga aprende. Si no investigamos, no nos damos cuenta. Entonces por ahí pone, che, ¿esto cómo se hace? Yo no sé, creo que estaban puestas unos links a Aula Click. Este lugar Aula Click es Aula Click, ¿sí? aulaclick.es. Tiene tutoriales de lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo creo que puse varios tutoriales de esto. Tienen video, cómo hacer índice, lo que ustedes quieran, pero no solamente de Excel, de Word. De lo que a ustedes se les antoje, hay explicaciones